En esta sección ahora vamos a discutir otro tipo de arreglo geométrico que podemos obtener en una gráfica de dos dimensiones. Recuerden que estamos viendo tipos de gráficas de ecuaciones y distintas funciones que podemos obtener. En este caso vamos a ver la ecuación del círculo. La ecuación del círculo, como podemos ver, está definida de la siguiente forma. Tenemos que un círculo es una figura plana redonda cuya frontera, es lo que quiere decir boundary o circunferencia, consiste de los puntos equidistantes, o sea que están a la misma distancia, de un punto fijo o que ya vamos a llamar centro, como vemos aquí en la figura que tenemos aquí al lado. Entonces aquí podemos darnos cuenta que la circunferencia es nuestra figura que está aquí en naranja, es todo esto que tenemos acá. Entonces vamos a tener que lo que denominamos como circunferencia van a ser todos los puntos que están a la misma distancia de este punto central, que está ubicado en un punto con coordenadas A, B, o sea A en X, B en Y. Si nosotros escogemos cualquier punto en esta circunferencia naranja, en esta línea naranja, entonces todos los puntos van a cumplir con la misma característica de que se encuentran equidistantes, o sea que están a la misma distancia de este punto central. Todos los puntos que escojamos entonces van a tener esta misma distancia. Entonces, como tiene la misma distancia, podemos establecer ciertas relaciones. Aquí entonces vamos a escoger un punto general. Vamos a tomar un punto cualquiera aquí en nuestra circunferencia, en esta región naranja de esta frontera. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos aquí que la distancia del centro que está ubicada en esta coordenada A, B, como lo podemos ver aquí se le pone C mayúscula. Entonces hacia un punto cualquiera X y Y en la circunferencia nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a poder aquí extraer lo que es este arreglo geométrico. Aquí, como podemos darnos cuenta, se forma un triángulo. Entonces vamos a enfocarnos en este triángulo que se forma en esta región que está aquí en esta parte. Este triángulo entonces va a tener las siguientes características. Vamos a tener que es un triángulo rectángulo, entonces vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras, como es la relación que existe en este tipo de triángulos rectángulos. Recuerden, rectángulos porque tiene un ángulo recto. Este es un ángulo de 90 grados que encontramos de aquí y sale de 90 grados por el mismo hecho de que nosotros estamos hablando de un plano cartesiano. El plano cartesiano, por definición, se describe en función a que ponemos nuestros dos ejes, el eje X y el eje Y, a 90 grados o perpendicular entre sí. Entonces tenemos este triángulo que vamos a poder ver aquí y vamos a formar dos catetos. Aquí tenemos el cateto que tenemos en esta parte, vamos a ponerle cateto 1 y vamos a ponerle aquí de este lado vamos a ponerle cateto 2. Entonces la distancia del centro, aquí tenemos esta distancia de aquí hasta acá, la podemos poner como si fuera su hipotenusa. Vamos a ponerle esta parte de aquí. Entonces las relaciones que existen entre la hipotenusa y los dos catetos es la siguiente. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir los dos catetos, cuánto vale cada cateto en función a estas distancias. Por ejemplo, el cateto 1 va a ser la distancia de aquí para acá. Entonces, si nosotros tenemos esa distancia, recuerden que nada más es una resta, como lo estuvimos viendo en las primeras secciones del curso. De aquí para acá vale X, pero como yo solamente quiero la distancia desde A a X, entonces tengo que quitarle esta parte de aquí. Tengo que quitarle esto de aquí, o sea, se hace una resta. Entonces, para obtener esa distancia, lo que nosotros hacemos es esta resta. Tenemos X menos A. Eso es lo que quiere decir el cateto 1. Por otro lado, el cateto 2, o sea, la distancia de aquí para acá, esta distancia que tenemos en esta sección, pues es exactamente lo mismo. Es Y, de aquí hasta acá esto es Y, y le tengo que quitar todo este pedazo. Si esto se lo tengo que quitar, y entonces eso es la distancia de B. Desde aquí hasta este punto, esto es B, y esto es lo que le tengo que sustraer. Entonces el cateto 2 va a ser igual a Y menos B.
Entonces, sustituyendo estas dos relaciones que existen entre los catetos aquí arriba, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, pues la distancia desde el punto C hasta el punto P, o sea, desde el centro de mi círculo, esto que está aquí, ese es el punto C, hasta el punto P, va a estar dado por lo siguiente. Si esto lo llamamos la hipotenusa, vamos a poner que esto es al cuadrado, esto va a ser igual a el cateto 1 al cuadrado, que es esto que está aquí. El cateto 1 es esta relación que encontramos, entonces esto es x menos a al cuadrado, recuerden esto es por el teorema de Pitágoras, más el cateto 2. El cateto 2 es este que tenemos aquí. Entonces esto es y menos b de esta forma al cuadrado. Entonces así es la distancia que nosotros vamos a poder obtener desde cualquier punto del centro hacia cualquier punto de mi circunferencia naranja. Eso es lo que me define la ecuación del círculo. Para obtenerlo de una forma un poco más compacta, entonces tenemos que vamos a sacar raíz cuadrada de los dos lados para quitar este cuadrado de aquí, para obtener ya la distancia en forma absoluta, sin cuadrados. Entonces tenemos que la distancia del punto C, o sea, desde el centro hasta cualquier punto P de mi círculo, va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar y eso es lo que define la ecuación del círculo. Ahora, lo que podemos darnos cuenta es que la distancia del punto P a la distancia del centro hacia el punto P, eso también se llama el radio de un círculo, y eso nos lleva entonces a la siguiente descripción. Entonces, como les había mencionado, la distancia del centro del círculo a cualquier punto en la circunferencia también se llama radio, o se pone con R minúscula en algunas convenciones. Entonces, lo que se conoce como la ecuación estándar del círculo está dada por esta relación, que es la fórmula que habíamos visto anteriormente, solamente donde se intercambia ahora la distancia del punto C al punto P, es decir, la distancia del punto P, del punto central al punto P. Esto se denomina como el radio del mi círculo. Entonces, esa fue la única diferencia que tenemos en esta sección. Esto es lo que se conoce como la ecuación estándar y va a ser un círculo con coordenadas A en X y B en Y. Noten que aquí hay un cambio de signo por la resta que hicimos en el diagrama anterior. Por eso cuando nosotros veamos una ecuación en su forma estándar con estos signos, en realidad la coordenada de la que se trata es del signo opuesto. Vamos a ver algunos ejemplos para poder ilustrar este tipo de sistemas. Por ejemplo, algo que también es útil es despejar la Y para dejarlo de una forma parecida para graficar como lo habíamos hecho en las secciones anteriores. Por ejemplo, en la ecuación de la recta dejábamos la Y de un lado y la ecuación de la recta del otro lado, y es igual a mx más b. Entonces vamos a tratar de darle una forma similar y vamos a despejar la Y. Aquí vamos a tener que observar que nuestra ecuación del círculo se parte en dos por el cuadrado que nosotros podemos ver en esta sección. Entonces lo que voy a hacer es que voy a despejar a la Y de este lado para empezar a describir esto en función a una expresión como la ecuación de la recta que acabo de mencionarles. Entonces voy a quitar esta primera expresión que está sumando, aquí tenemos un signo positivo, va a pasar hacia el otro lado. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener y menos b al cuadrado, esto va a ser igual a r al cuadrado menos x menos a al cuadrado, de esa forma. Y ahora, para quitar este cuadrado que está aquí, voy a sacar raíz de los dos lados. Entonces, sacando raíz cuadrada de los dos lados, de esta forma, de esta manera, voy a cancelar la raíz de este lado y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener entonces y menos b, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x menos a al cuadrado. Eso es lo que tenemos en esta parte. Aquí es donde hay que tener cuidado. Cuando sacamos la raíz cuadrada de algo, nosotros tenemos que incluir dos signos, uno positivo y uno negativo. Ahorita cuando empecemos a ver las gráficas vamos a ver por qué. Por último, este elemento que tenemos aquí está aquí restando, va a pasar al otro lado sumando y vamos a tener que la expresión con la que podemos graficar va a quedar de la siguiente forma. Esto lo estoy haciendo solamente para que nosotros podamos visualizar nuestros sistemas, nuestros ejemplos en función de algo que podamos meter a un graficador. Entonces vamos a tener aquí b más menos la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x menos a
al cuadrado. Entonces esta va a ser la expresión que nosotros vamos a poder manipular, y ahora vamos a obtener dos formas para poder trabajar esto en un sistema. Cuando nosotros metamos esto al graficador, tenemos que meter el signo positivo y el signo negativo. Entonces vamos a ver varios ejemplos para poder entender cuál es la distribución de nuestro sistema en función al radio y las coordenadas. Lo que queremos ahora en los siguientes ejemplos es familiarizarnos con ver cuáles son las características en un círculo, en dónde está su centro y cuál es el radio. Realmente esas son las dos características que me van a definir mi círculo. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces recuerden aquí que la forma estándar es esta expresión que tenemos aquí arriba. Lo que te puse aquí abajo es la forma alternativa para poder meter esto a un graficado. Entonces en la forma estándar nosotros podemos ver como primer ejemplo lo siguiente. Si nosotros tenemos en forma estándar un círculo de la siguiente forma, tenemos x, tenemos luego aquí menos 2 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado. Esto va a ser igual, vamos a poner lo siguiente, vamos a poner a 2 al cuadrado. Aquí bueno, esto sabemos que esto es 4. Entonces lo que quiere decir esto es que va a ser un círculo con su centro en 2 en x y 3 en y. Nosotros vamos a tener entonces lo siguiente, vamos a tener aquí un círculo, tenemos aquí la x, tenemos aquí la y, tenemos aquí nuestras coordenadas, y va a ser un círculo con este centro, va a estar en este punto. El centro entonces va a estar 2 en x y 3 en y, como se los había comentado. Eso lo podemos ver de esta forma. Aquí va a estar el centro y va a tener un radio de 2. Entonces vamos a tener que va a proyectar una circunferencia con 2 unidades. Entonces aquí lo podemos más o menos poner de esta forma y lo pudiéramos visualizar de esta manera. Entonces más o menos así va a estar este círculo. Vamos a meterlo entonces en el graficador para tener ya una forma un poco más exacta de lo que estamos diciendo. Ahora, este círculo lo podemos transformar en su forma para graficar. Recuerden que la forma que está aquí en azul es la forma estándar. Aquí, como habíamos dado este seguimiento, B va a ser nuestra coordenada que tenemos aquí, va a ser 3. Entonces aquí lo podemos ir sustituyendo, viendo a comparación de lo que tenemos aquí arriba. B vale 3 entonces tenemos aquí que eso es 3 más menos la raíz cuadrada del radio al cuadrado, que es 2 al cuadrado, o sea 4. Lo voy a poner así de esta forma, 4. Recuerden aquí el radio, esta distancia vale 2. Y después tenemos aquí menos x menos a. A en este caso vale 2, que es este 2 que tenemos aquí. Y lo podemos poner de esta forma. Esto va al cuadrado. Entonces estas dos formas van a ser las que voy a meter a mi graficador y vamos a obtener lo siguiente. Recuerden que estoy aquí utilizando nuestro graficador, que es Desmo. Se puede hacer en cualquier otro paquete para graficar, pero pues aquí estoy utilizando esta, que es alguna de las opciones. Entonces ya tenemos esta expresión que vamos a meter aquí a mi graficador. Y vamos a empezar por la parte positiva. Recuerden que aquí tenemos que meterlo en dos partes. Entonces vamos a poner aquí 3 más la raíz cuadrada de 4. Y después vamos a poner aquí menos, abro paréntesis. Y voy a poner aquí después la x, menos 2, cierro paréntesis. Y esto lo elevo al cuadrado. Si se fijan, en esta primera parte solamente estoy poniendo la parte superior. Entonces aquí podemos darnos cuenta que nos hace falta la parte inferior del círculo. La parte inferior viene con el signo negativo de la expresión que tenemos aquí. Entonces vamos a meter la expresión igual, pero ahora con signo negativo. Y ahora tenemos esto, 3 menos 4 menos, abro paréntesis, luego ponemos aquí x menos 2. Es la misma expresión, solamente que está cambiando aquí mi signo, y elevo al cuadrado. Si nos damos cuenta, aquí podemos ver que nuestro círculo efectivamente tiene estas características que estamos viendo acá. El centro está en 2,3, 2 en x y 3 en y. Aquí como lo estamos viendo, lo voy a poner aquí con una tabla, voy a poner aquí un solo punto. Entonces tenemos aquí 2 en x y 3 en y. Si se fijan, aquí está centrado aquí ya mi círculo. Vamos a ponerlo de otro color, voy a ponerlo así verde. Y ya tenemos entonces nuestro círculo. Como podemos darnos cuenta,
aquí este círculo tiene estas coordenadas en el centro y tiene de radio igual a 2 unidades. Entonces si se fijan, aquí vamos a poder ver esto de forma para editar. Aquí ya lo voy a poner de esta manera. Tenemos entonces que nuestro círculo presenta estas características. Tenemos entonces que este es el centro del círculo, entonces está en 2 en X, aquí está 2 en X, y hasta acá arriba aquí vale 3, y de aquí vale 2,3. Entonces este es el centro de mi círculo. Por otro lado, tenemos que de aquí para acá, si nosotros vemos, pues esto es de 2 a 4, aquí la distancia es de 2 unidades, el radio es igual a 2. Si nos vamos hacia arriba, pues es exactamente lo mismo. Si nos vamos, entonces esto es de aquí para acá, del 3 hasta acá arriba, hasta aquí vale 5, aquí en la parte de la gráfica vale 5. Entonces de 3 a 5 pues es exactamente lo mismo, de aquí también vale 2, y si nosotros hacemos la medición a cualquier otro punto, pues el radio siempre va a valer 2. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, nuestra expresión está dada en función a estas coordenadas. Aquí, como lo podemos ver, es lo que estábamos representando con esta gráfica. Entonces recuerden que cuando nos den la forma estándar de un círculo, esto que está aquí en esta expresión que tenemos aquí, los signos van a estar invertidos. O sea, los centros de mis círculos van a estar con los signos contrarios que tenemos acá. Vamos a ver ahora un segundo caso. En este segundo caso vamos a cambiarlo ahora, vamos a poner ahora lo siguiente. Voy a poner ahora x más, voy a poner aquí cualquier cantidad, vamos a ponerle 7 al cuadrado, más voy a seguir con un signo aquí negativo, vamos a poner y menos 3, vamos a ponerlo de esta forma al cuadrado, esto va a ser igual a 5 al cuadrado, o sea 25. Entonces, en esta forma estándar es muy sencillo ubicar nuestro círculo. Va a ser un círculo. Ahora recuerden que los signos van a estar invertidos de nuestro círculo. Si nosotros lo ponemos así, de esta forma, entonces va a ser un círculo centrado. El centro del círculo va a estar con coordenadas menos 7 en X, eso por el opuesto del signo de esta expresión, coma 3 en Y. Ahora es lo que tenemos aquí, con radio igual a 5, o esto que ya lo tenemos aquí, pues aquí vamos a tener 25. Para expresarlo esto de forma estándar, vamos a tener entonces lo siguiente. Nada más hay que hacer nuestro despeje y tenemos que ver cuáles son las características de nuestro sistema. Entonces aquí, como podemos ver, la A vale 7, aquí en este caso tenemos que A vale menos 7, A es igual a menos 7. ¿Por qué? Porque si se fijan, de la forma estándar aquí hay un signo. Entonces, para que esto se convierta en un signo positivo, entonces A tiene que ser menos 7. Menos por menos, entonces por eso sale aquí más. B aquí vale 3 positivo. Entonces recuerden que son signos opuestos. ¿Por qué? Porque aquí en la fórmula en forma estándar aparece de esta forma. Y el radio pues es igual a 5. Tenemos que el radio es igual a 5. De ahí obtuve esta información que tenemos para la expresión de mi centro de mi círculo. Entonces, en la forma que vamos a meter a nuestro graficador va a ser la siguiente. Va a ser y va a ser igual a 3 más menos la raíz cuadrada de 25, o sea mi radio al cuadrado, menos x menos a. Y a vale 7, entonces voy a ponerle aquí más 7. Entonces aquí tenemos esto al cuadrado. Vamos a meter esto a mi graficador. Recuerden que son dos partes para poder identificar esta información que tengo acá de este lado. Entonces pues ya tenemos aquí mi expresión que vamos a meter aquí al graficador. Vamos a comenzar de esta forma. Vamos a ponerlo así. Entonces aquí tenemos 3. Vamos a empezar con el signo positivo. Raíz cuadrada de 25. Después esto es menos. Abro paréntesis. Luego es x. Más 7, aquí es importante ponerlo más 7, y luego esto va al cuadrado. Si se fijan, acá ahora está de este lado, como les había platicado al principio de esta sección. Después vamos a hacer la otra mitad. Ya hicimos la parte superior, que es con el signo positivo, ahora vamos a hacerlo con el signo negativo. Raíz cuadrada de 25, menos, abro paréntesis, tenemos aquí x más 7, y luego al cuadrado. Vamos a poner esto aquí, primero se cierra el paréntesis, es diferente, entonces cierro paréntesis,
y después se pone esto al cuadrado. Entonces cierro paréntesis y vamos a poner esto al cuadrado. Entonces así ya se completa esta expresión. Ya tenemos aquí nuestra expresión. Aquí nos está marcando un error. Ya borrándolo, aquí tenemos entonces esta parte de aquí. Ahora sí. Entonces ya tenemos aquí nuestro sistema. Tenemos ya nuestro círculo que, como les había comentado, tiene estas coordenadas. El centro tiene estas coordenadas. Está con la coordenada menos 7 en X y 3 en Y. Aquí, como podemos verlo, lo voy a graficar. Voy a poner aquí en nuestro graficador un punto nada más. Vamos a poner menos 7 en X y 3 en Y. Como podemos darnos cuenta, pues es exactamente el centro de esta figura que tenemos en esta parte de aquí. Aquí, como podemos verlo en nuestro graficador, aquí ya podemos ver la parte central, que es menos 7 en X. Aquí, como lo podemos ver, aquí no lo marca las coordenadas. Aquí lo podemos apreciar. Tenemos entonces aquí menos 7 en X y 3 en Y. Entonces aquí el centro, pues como lo vimos, es menos 7,3. Eso es lo que podemos ver. Entonces, ahora regresando a nuestra configuración de nuestro círculo, sabemos que tiene como radio 5. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos esta figura con el centro menos 7 en X, si yo avanzo 5 unidades voy a terminar en menos 2. Es decir, aquí lo que les estoy diciendo es que si nosotros tenemos esta configuración, entonces el radio de aquí para acá son 5 unidades. Aquí estamos en menos 7, esto es menos 7. Si yo avanzo 5 unidades para acá voy a terminar en menos 2. Eso es lo que quiere decir entonces que tenemos este radio hacia todos lados. Por otro lado, si nosotros descendemos aquí ahora en el eje Y, si ahora yo desciendo, aquí recuerden que hacia arriba esto hasta aquí vale 3. Si yo bajo, en este caso 5 unidades, voy a terminar, si yo bajo 5 en este sentido, voy a terminar en menos 2. Entonces, se fijan, hacia todos lados vale 5. Entonces, si nosotros hacemos las mediciones hacia todos lados, vale 5. Entonces, nuestro círculo, como habíamos comentado, pues efectivamente presenta estas características de acá. Está es menos 7 en X y 3 en Y. Ese es su centro con un radio de 5. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta expresión. Recuerden que nosotros tenemos que invertir los signos cuando nosotros tenemos nuestra forma estándar. Entonces, si nosotros vemos aquí en esta primera parte un signo positivo en el paréntesis de la X, quiere decir que invertimos el signo y el centro va a estar en menos 7. Por otro lado, si nosotros tenemos en el paréntesis otro signo negativo, lo vamos a volver a invertir y quiere decir que estamos 3 hacia arriba. Entonces de ahí es donde se obtuvieron estos dos signos que tenemos acá. Vamos a ver ahora por último un caso final. Finalmente, como tercer ejemplo, vamos a poner ahora un caso donde los dos puntos sean positivos y vamos a tener entonces lo siguiente. Tenemos entonces ahora aquí vamos a poner X más 10 y vamos a poner aquí otro punto, esto vamos a ponerlo al cuadrado y después vamos a poner Y más 4. Esto vamos a ponerlo al cuadrado, esto va a ser igual a, vamos a poner ahora cualquier número que no sea un cuadrado perfecto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 20. Entonces, aquí ya sabemos que este 20 tiene que ser el radio al cuadrado. 20 es igual al radio al cuadrado. Para despejarlo, entonces, sacamos raíz cuadrada y sabemos que el radio es igual a la raíz del 20. Ahorita vamos a ver cuánto podemos obtener aquí más o menos. Es como 4 puntos y algo. Entonces, vamos a tener la siguiente información. Vamos a tener que es un círculo con la siguiente información. El centro del círculo entonces va a estar, aquí tenemos que invertir los signos. Vamos a poner que esto es menos 10 en X, ahí va a estar el centro. Y después va a estar en menos 4 en Y. Y el radio va a ser la raíz de 20, que pues bueno, esto es, vamos a obtener la raíz. Tenemos esto de esta forma, la raíz de 20, 4.47. Entonces aquí esto va a ser de radio igual a 4.47. Esta es la información que tenemos.
Entonces, ahora con estos dos datos sabemos que A va a ser igual a menos 10. Aquí tenemos esto que es la A y esta es la B. Entonces vamos a escribir esto para meter al graficador y poder visualizarlo. Entonces tenemos que Y va a ser igual a B, que sabemos que esto es menos 4 más menos la raíz cuadrada del radio al cuadrado. El radio al cuadrado es 20, o sea, es esto que tenemos acá, o sea, este número 4.47 y todos sus decimales es esto que tenemos en esta parte de aquí, es el radio al cuadrado, es el 20. Entonces aquí tenemos 20 menos x y luego lo que tenemos aquí es menos a. A es menos 10, entonces aquí vamos a poner más 10. Eso es lo que tenemos aquí al cuadrado. Aquí en Desmos entonces vamos a meter nuestra expresión que está de este lado. Vamos a empezar por menos 4. Después vamos a poner la parte positiva, raíz cuadrada de 20. Después esto es menos, abrimos paréntesis, x más 10. Aquí esto es más 10 y después cerramos paréntesis y voy a poner esto al cuadrado. Entonces ya apareció la parte superior. Vamos ahora a la parte inferior, que es lo mismo, nada más con esta diferencia de ese signo que está aquí. Ahora va a ser negativo. Menos 4 menos la raíz cuadrada de 20. Después esto es menos, abrimos paréntesis, x más 10, cierro paréntesis y esto va al cuadrado. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, tenemos ahora esta configuración. El centro entonces está en menos 10 en x y menos 4 en y. Aquí, como podemos ver, es lo que tenemos aquí como centro. Lo voy a poner aquí nuevamente con una coordenada aquí en el programa. Voy a poner aquí una tabla, nada más voy a poner un solo punto. Vamos a poner aquí menos 10 y voy a poner acá nuestra coordenada menos 4. Entonces ya aparece ahí nuestro centro de mi círculo. Lo voy a poner así de esta forma y ya aparece ahí nuestro centro. Después, la distancia del centro a cualquier punto de las dos expresiones que acabo de poner, esta línea roja y esta línea azul, va a ser de 4.47. Entonces son las coordenadas que podemos ver aquí en esta parte de acá. Si nosotros hacemos la descripción de mi sistema, entonces aquí podemos ver que pues efectivamente tenemos estas características. Nuestro centro está menos 10 en x acá, coma, menos 4 en y. O sea, este punto que tenemos acá, si nosotros lo seguimos la extensión, ahí va a estar nuestro centro. Y después, si nosotros hacemos la distancia, si nosotros quisiéramos medir de este punto central, de este punto que está ahí en verde, a cualquier punto de nuestro sistema, si yo quisiera ver la distancia que hay de aquí a cualquier punto, la distancia va a ser de 4.47. O dicho de otra forma, la raíz de 20. Eso es lo que tenemos aquí en esta parte, es la raíz de 20 hacia cualquier lado que nosotros proyectemos en esta sección. Entonces recuerden que para poder describir nuestro círculo tenemos que invertir esta información en la forma estándar. Lo importante es llegar a nuestro círculo en la forma estándar. Ya cuando tengamos nuestro círculo en forma estándar, pues es muy sencillo. El centro de mi círculo va a ser el inverso de los signos que tengo aquí. Aquí, como pudimos darnos cuenta, en lugar de ser 10 positivo se invirtió a menos 10 y en lugar de ser 4 positivo se invirtió a menos 4. Por último, el radio siempre va a ser este elemento, va a ser la raíz de este elemento. En los casos anteriores estuvimos trabajando con cuadrados exactos, pero se vale cualquier cantidad. Entonces hay que recordar esa disposición. Esta expresión que estoy poniendo aquí abajo en verde, esto que estoy utilizando acá, lo veo para poderlo meter a mi programa de graficador. Recuerden que son dos partes. Estrictamente hablando, esta parte, si lo tomo como una sola función, no está bien definida matemáticamente. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos para una sola función. Es decir, en matemáticas, una función es lo siguiente. Si yo tengo aquí mi plano cartesiano, una función bien definida presenta este comportamiento. Por ejemplo, si yo tengo esto es una función, eso es una función, esto es una función, una línea es una función.
Pero si nosotros hacemos algo de esta forma, algo así, esto no es una función. ¿Por qué? Porque una función relaciona un valor de x para un solo valor de y. Eso es lo que quiere decir una función. En esta parte tenemos dos valores o incluso hasta tres valores para una sola x. Aquí tenemos que a la x corresponde 1, 2 y 3 valores. Entonces en un círculo nosotros vemos que para una x corresponden dos valores. Entonces para una x corresponden dos valores. Entonces por eso esta expresión se define en términos de dos superficies, de dos líneas, de dos contornos, que uno es la parte positiva y otra es la parte negativa. Por eso se tiene que hacer en dos partes. Entonces recuerden que eso es algo importante en este tipo de expresiones. Bueno, entonces con esto terminamos esta sección y hasta aquí vamos a dejar la descripción general de la ecuación del círculo.